Ayer Cristina mencionaba en la entrega de este premio a Abuelas de Plaza de Mayo y otras personalidades, digamos, que hubo allí en el Senado, pero ella mencionaba algo que le había llamado mucho la atención, y era que nadie hubiera salido a responder o a decir algo sobre una nota que publicó en Perfil Federico Sturzenegger. ¿Se acuerdan de Federico Sturzenegger, el expresidente del Banco Central? Un hombre que estuvo procesado muchos años por el megacanje, después creo que zafó. Entiendo que hoy ya no tiene complicaciones de ese tipo. El megacanje, ¿no? De la época de Caballo. Bueno, esas cosas que hicieron que la deuda monstruosa nos pusiera cada vez que pudo de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, Sturzenegger escribió en Perfil una columna que se llama ¿Es posible cerrar la grieta? Porque ahora la derecha se empezó a preguntar por la grieta. Entonces, la Nata, por ejemplo, ahora quiere cerrar la grieta. Dice que perdió a dos amigos músicos y a un amigo dibujante y que eso le pareció terrible y que quiere cerrar la grieta porque es una locura, ¿sí? Yo digo, lo hubiera pensado antes, Jorge. Nos hubieras evitado tantas lágrimas, tantos dolores, tanta lucha al cohete. Pero bueno, si lo estás pensando ahora, desde acá yo te agradezco que revisites muchas de las cosas que hiciste para enojar a esos amigos, ¿no? Bueno, por otro lado, les quiero leer, porque hablamos de Sturzenegger como si todos hubieran leído la nota, ¿no? Yo les voy a decir lo que dijo Sturzenegger. Dice, recuerdo que a mediados de 2015 un amigo me arrastró a una cena con la promesa de que sería interesante. Al llegar me sorprendió ver a Roberto Dromi, alguien de quien había oído hablar mucho pero no conocía personalmente. Sí sabía que había sido el estratega jurídico de las reformas de las primeras presidencias de Menem, una especie de ídolo, ¿no? Para Sturzenegger, digo yo. Durante la cena, Dromi monopolizó la conversación. Comentó que pensaba que este muchacho Macri podía ganar, lo cual me resultó esperanzador. Y ahí mismo se despachó con lo que consideraba eran las 10 primeras cosas que la nueva administración debía hacer. En mi mente, el listado debía incluir la apertura inmediata del cepo, la implementación de un programa de desinflación, etcétera, etcétera. Sin embargo, ninguna de estas medidas pasó por la cabeza de Dromi. Recuerdo que el primer ítem en su lista fue expropiar C5N, el segundo, intervenir los hoteles de Cristina, y así. La lista de Dromi no era una de las tareas a realizar, sino de cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno. Y dice allí Sturzenegger, lo voy a sintetizar, que le pareció que Dromi exageraba, que él estaba convencido de que no había que hacerle bullying, así lo definió Sturzenegger, ¿no? Bullying a nadie para encarar las reformas estructurales que el país necesitaba. Es decir, que Dromi le pareció un loco. Vamos a decirlo así. Sin cortapisas. Termina, después de enumerar todas las cosas que Argentina necesita hacer y que no puede hacer producto de los que ponen palos en la rueda, termina Sturzenegger preguntándose, ¿es posible convencer a los actores que impiden estos cambios de que abandonen sus beneficios? ¿Alcanzará la promesa de una Argentina floreciente con más competencia pero más oportunidades? A juzgar por los números en cuestión, dice, lo veo difícil, creo que los beneficiarios de estas transferencias van a preferir alimentar, escuchen bien, creo que los beneficiarios de estas transferencias van a preferir alimentar a un peronismo que luego les responde defendiendo y protegiendo sus privilegios, más baratos y menos riesgosos. Es por ello que cuando escucho que esto se va a resolver cerrando la grieta, me viene a la memoria aquella cena con Dromi. Hoy en día, su visión de que hay una dimensión de fuerzas de poder cuya resolución es previa a las decisiones programáticas y define su ritmo y éxito, encuentro es cada día más valedera. Ahora lo trata a Dromi de blando, ¿no? Pero digo, toma ahora la tesitura de Dromi y estaría dispuesto a hacerle bullying. Él lo llama bullying, se llama persecución. ¿Sí? Se llama atentar contra la libertad de expresión, expropiar un canal como pretendían. Igual lo hicieron, metieron presos a los dueños, recordarán, ¿no? Ese 5N. Intervenir los hoteles de Cristina también lo hicieron. Lo hizo Macri, ¿no? La justicia macrista los tuvo y los tiene todavía intervenidos en alguna causa. Y eso se llama persecución. Persecución política de la principal líder en ese tiempo, la oposición en la Argentina. Ahora Sturzenegger tiene la tesis de que eso fue poco. ¿Sí? De que eso fue poco. Y que lo que le pareció antes errado, hoy le parece acertado. Que es por ahí. Es lo que vienen diciendo todos, ¿no? En los primeros, las primeras 100 horas, ya no hablan de 100 días, las primeras 100 horas hay que dar vuelta al país como una media. Y eso incluye reformas estructurales que hay que tomar
con toda violencia, les encanta. Tienen una especie de, esto sí, de pensamiento mágico, pero no el pensamiento mágico de Gabo. Creen que todo se soluciona tomando decisiones imperiales, como si no existiera la democracia, como si no existiera el peronismo. Bueno, hablan del peronismo como si fuera, al fin de cuentas, un instrumento mafioso, ¿no? De aquellos que tienen derechos y que votan al peronismo para defenderlos, y él dice privilegios. No son derechos, son privilegios. Y no, nadie reaccionó. Entonces, ¿qué estarían dispuestos a hacer ahora, no? Porque hay un problema que yo creo que hay que destacar, señalar, remarcar. Y es que cuando alguien dice estas cosas y no hay reprobación, queda el camino abierto y queda a interpretación del que va a hacer estas cosas que tiene el aval social, el consenso social para hacer estas barbaridades. Es decir, que tiene el aval social para violar la ley, que tiene el aval social para cometer delitos, que tiene el aval social para convertir a la democracia en un módico sistema electoral que no sirve más que para consolidar el sistema de cosas que hay, ¿no? Y eso creo es lo que hay que destacar, lo que hay que apuntar, lo que hay que señalar. Porque la dictadura aquí en la Argentina se hizo así, con unos tipos mesiánicos, fundamentalistas, ¿sí?, que estaban quizá convencidos de lo que hacían y contaron con un aval social importantísimo. El mayor centro de tortura y exterminio, que es la ESMA, se encontraba, ustedes saben, a 800 metros, 500 metros del Monumental, de la cancha más grande de la Argentina. Y se siguió jugando al fútbol. Y es verdad, la gente dijo, bueno, yo no vi, no escuché, no sabía, no supe. Por suerte en algún momento la gente desertó de lo siniestro, y construyó las bases de la salida democrática, ¿no? Sobre todo gracias a madres y abuelas y al movimiento de derechos humanos. Pero quiero decir, hasta ese entonces, durante esos 7 años, la dictadura impuso el terror del que hablaba Cristina para disciplinar a la sociedad, y en esa sociedad también a los políticos, pero esa disciplina contó con el aval social. Por miedo, por conveniencia. Pero ayer contaba lo que pasaba en Colombia. En Colombia, a Petro, que es el actual presidente, 2 veces le negaron la posibilidad de serlo, ¿no? Digo, fue 3 veces candidato, finalmente la pegó. Pero él cuenta en su libro, Una vida, muchas vidas, que cuando él denunciaba la corrupción de Uribe, de la ultraderecha, del narcotráfico, de Escobar Gaviria, los colombianos y las colombianas le daban vuelta la cara. Porque tenían miedo y porque buena parte de la economía del país se regía por esos condicionantes brutales. Hasta que finalmente la gente recuperó la autoestima y pensó que había una alternativa a eso. Una Colombia donde la gente no se matara. Una Colombia donde la gente, los cadáveres no estuvieran regados por las calles. Y finalmente terminan eligiendo al polo patriótico y entronizan, a Gustavo Petro como presidente. Quiero decir, esos crímenes cuando son durante tanto tiempo es porque cuentan con el consenso social. Si nadie repudia a Sturzenegger es porque muchos piensan parecido a Sturzenegger. Y a eso hay que ponerle alerta. Eso es un poder mafioso que está a punto de volver a operar si es que triunfan en las elecciones. Es imprescindible ponerle un freno a todo eso. Es imprescindible superar las internas y es imprescindible superar los dilemas alrededor de candidaturas o no. Porque lo que hay que prepararse es para una lucha frontal contra los que quieren terminar con todo aquello que amamos. No hay mucha opción. Realmente no hay mucha opción. Yo cuando Cristina dice que esta gente tiene comportamientos mafiosos, yo creo en Cristina Kirchner. Porque veo lo que le hacen a ella, pero fundamentalmente veo lo que nos van a querer hacer a nosotros si es que ganan las elecciones en este turno electoral del 2023. Un país unido por la radio.